Buenos días, jóvenes universitarios. Vamos a abordar en esta oportunidad el tema de la tanatología, que constituye una parte central de la materia de medicina legal y que obviamente merece toda la concentración y sobre todo el compromiso de ustedes para poder conocer la medicina legal. Abordaremos en tres grandes momentos. Primero, las etapas previas a la muerte, que se llama la agonología o premuerte. Segundo, la muerte propiamente dicha, es decir, el momento que sobreviene la muerte. Y finalmente, la posmuerte o todos los acontecimientos que suceden después de que la persona ha fallecido. La definición de tanatología es el estudio de la muerte, es decir, averiguar cuáles son las consecuencias, las causas, lo que sucedió para que se produzca la muerte, qué métodos y exámenes se tienen que realizar en el cadáver y cómo las transformaciones que va a sufrir el cadáver después de la muerte. Efectuada esa definición, entraremos a considerar cuál es el concepto de muerte. La muerte es un fenómeno que desde el punto de vista de la medicina y particularmente desde el punto de vista de la biología, es el cese de las actividades cerebrales, musculares, respiratorias y cerebrales. Ese es el concepto de muerte desde el punto de vista biológico. Pero también hay un concepto de muerte desde el punto de vista del derecho, que es el cese del relacionamiento y de las condiciones del individuo visible en un determinado momento. Es decir, es la abolición de su condición de ser humano. Y finalmente hay un tercer concepto que es el sociológico, que es el cese o abolición de toda posibilidad de intercomunicabilidad del individuo con su medio ambiente. En ese sentido, nosotros como dentro de la materia de medicina legal, tomamos que la muerte es la abolición definitiva de las funciones del organismo en forma fisiológica, la suspensión de funciones, de respiración, circulación, la misma temperatura corporal, de las neurológicas, que son los reflejos que tenemos a nivel de la neurología, y cerebral, que es la suspensión de la actividad eléctrica. Entonces podemos decir en resumen que la vida depende del funcionamiento de los sistemas circulatorio, respiratorio y del sistema nervioso central, que era la propuesta de Bichat, un médico francés clásico que indicaba que era un trípode en el cual se sostenía la vida. División de la tanatología. Como toda disciplina, y toda parte de esta disciplina, hay que abordarla y hay que entenderla, cuáles son sus partes, cuál es la división de la misma. La tanatología de un modo general se divide en las siguientes partes. Primero, el tanatodiagnóstico. ¿Qué significa? Significa el establecer que una persona está muerta o no está muerta. Tal vez es el problema más importante que tiene que confrontar el médico en el ejercicio profesional. A veces se presentan situaciones particulares en que una persona está tendida en el piso, no responde a nada y las personas dicen está muerta o no. Y a veces a la pasada encuentran a una persona que está vinculada, que es estudiante de medicina o es médico, y le dicen, doctor, a ver, díganos si esta persona está viva o está muerta. Y hay que establecer ese tanatodiagnóstico. Sería un grave error el precipitarse al decir que está muerto y después de unos días lo encontramos paseando en la zona sur de la ciudad de La Paz. Entonces hay que tener cuidado con ese primer elemento. El segundo aspecto del capítulo, la parte de la tanatología, es el tanatocronodiagnóstico. Su nombre lo dice, es decir, es saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se produjo la muerte. No es lo mismo que la persona acaba de morir en este instante, o ha muerto hace una hora, ha muerto hace un mes, ha muerto un año o 10 años. Es decir, está muerto igual, pero hay diferentes elementos que van a decir el tiempo que ha transcurrido desde que se produjo la muerte. Otra parte de la tanatología es la llamada tanatosemiología, que es el estudio de la posición del cadáver, la coloración del cadáver,
la actitud que ha tenido el cadáver o la persona antes de morir, si hay signos de lucha, si ha luchado por defenderse o ha sido agredida, en fin, todos esos elementos se refieren a la semiología, que hay que estudiarla en su conjunto para saber y ayudar a poder establecer lo que viene más adelante, que es la tanatopsia o la tanatoautopsia. Es decir, es saber cuál es la causa. Una cosa es saber que ha muerto, otra cosa es saber cuánto tiempo ha transcurrido después que murió, y otra cosa es saber cuál es la causa principal de la muerte. Otra parte de la tanatología se refiere a la tanatoconservación. En estas circunstancias en las que está el coronavirus en pleno auge, por ejemplo, se recomienda que se haga la cremación. Entonces, es una forma de conservación la cremación. Otra forma es el embalsamamiento, o lo que nuestros ancestros, por ejemplo, hacían, la momificación, los chulpas, etcétera, son elementos importantes de esta parte de la tanatología. Y finalmente está la tanatolegislación, que se refiere a los aspectos muy importantes dentro de la medicina legal. Por ejemplo, el tema del trasplante de órganos y tejidos. Cuando una persona decide que después de muerta se puedan utilizar sus órganos, es una parte que tiene que ver con la tanatolegislación. Y con la tanatolegislación también tiene que ver pues las disposiciones legales que existen en el tratamiento del cadáver, como si uno no puede tenerlo en su casa indefinidamente a una persona que ha muerto. Tiene que cumplir una normativa, tiene que enterrarla, sacar el certificado de defunción para que pueda ser enterrada en un cementerio público, no puede, o en un privado, o donde se fuese, pero para eso necesita cumplir con una normativa, y eso se ocupa del reglamento de cementerios, que está a cargo de las municipalidades, a los gobiernos municipales o autonomías municipales, de acuerdo a las disposiciones legales de la nueva Constitución. Bien, dentro de los tipos de muerte tenemos que distinguir cómo se puede presentar la muerte. Se habla de que hay una muerte natural, es decir, esta muerte que se produce pues, por un proceso de envejecimiento. Nosotros no somos eternos, no vamos a vivir por siempre, y por lo tanto va a llegar un momento en que todos vamos a morir, y eso se debe a que existe ya por la edad, por el tiempo, empieza a haber una descompensación de las constantes vitales, y por lo tanto el organismo entra en un colapso en el que ya no puede mantener los signos vitales y se muere la persona de una manera natural. Esa se llama la muerte natural, que está dada por la senectud, por los años que han pasado. Hay otra muerte que es la muerte violenta, ¿no? que se puede producir pues, por accidentes, por homicidios o por suicidios, ¿no? Es decir, esta puede ser intencional o accidental, ¿no? Por un hecho de tránsito, por ejemplo, ¿no? En la cual se produce la muerte de la persona. Otra forma de muerte es la muerte súbita. Es decir, es aquella que es inesperada, que no se la pensaba, que sorprende a la persona. Esto recalcamos en aparente estado de buena salud, pero no siempre es así. Por ejemplo, una persona que tiene una patología de arteriosclerosis, por ejemplo, puede sufrir pues, un infarto cardíaco en cualquier momento, un infarto cerebral, y se va a producir la muerte súbita, sin darle tiempo a nada, ¿no? Pero esto obviamente hay que remarcar que siempre va precedida de un estado patológico, ¿no? Tal vez no visible, ¿no? Como puede ser la obesidad, la arteriosclerosis o la hipertensión. El ejemplo es la ruptura de un aneurisma aórtico, derrame cerebral, el ACV, ¿no? La esclerosis arterial. Por lo tanto, son elementos importantes a tomar en cuenta en los tipos de muerte. También tenemos que reconocer que tenemos que diferenciar la muerte somática, que es la detención irreversible de las funciones vitales, del soma, del cuerpo, pero que hay que diferenciarla de la muerte celular, es decir, de la unidad fundamental del cuerpo humano.
Es decir, el cese de la vida en distintos tipos de células. Los cilios, por ejemplo, se mueven aún 30 horas después de la muerte. Los espermatozoides son viables hasta 100 horas. Imagínense que la persona está muerta, pero todavía hay viabilidad, hay una vida de estos elementos. Ahora, debemos de también referirnos a lo que significa la muerte real. La muerte real es la en la cual efectivamente todos los fenómenos, todos los rasgos fisiológicos normales de vida están ausentes, a diferencia de lo que puede pasar en una muerte aparente, en la que aparentemente están abolidos, la disminución de la respiración ha bajado a límites basales que no son perceptibles por los sentidos normales y parece que la persona estaría muerta. Entonces hay que diferenciar esa muerte real de la muerte aparente. Decíamos que hay que diferenciar de la muerte aparente, porque después de las medidas de asistencia, de recuperación, el paciente puede restablecerse nuevamente a la actividad vital normal. La muerte cerebral ocurre cuando el individuo está privado de la actividad mental superior y es sometido a medios artificiales de respiración y circulación mediante equipos de respiración que lo pueden mantener ciertas partes, ciertas funciones del individuo, pero cerebralmente está muerto, es decir, estamos considerando ya un vegetal. Hay una muerte por inanición también, que ocurre entre los 50 a 60 días de privación de alimentos sólidos y de 10 días si se suspenden también los líquidos. Es lo que ocurre con mucha gente que decide hacer una huelga de hambre, por ejemplo, pero que obviamente nunca llegan a la muerte. Muchos han muerto en ese intento, pero bueno, gran parte de ellos no por ese tiempo que debe de transcurrir con la privación de la ingesta tanto de líquidos como de sólidos. Existen formas de muerte diversas, diferentes. Hablamos de la muerte natural, por ejemplo, cuando se ha producido por el envejecimiento, porque las constantes vitales ya no pueden mantenerse en el organismo, hay una falla, hay déficit de algunas hormonas, déficit de algunas funciones que determinan la muerte por senectud, por envejecimiento. Decíamos, todos vamos a tener ese tipo de muerte. Pero también pueden ser por causa de enfermedades crónicas, ¿no? Desde una gripe que puede conducirnos a la muerte hasta el cáncer, el SIDA o el mismo coronavirus, ¿no? Las muertes violentas, ¿no?, pueden deberse por su aparición ser imprevistas, es decir, un hecho de tránsito no estaba previsto, salió de la casa, estaba ya sea peatonalmente caminando por la calle cuando fue embestido por un autobús, o también puede ser que el mismo conductor se muera por el impacto de un hecho de tránsito, o la explosión de una arma de fuego o de cualquier mecanismo de estos que pueden producir la muerte. O cuando, decíamos, el individuo desea suicidarse, va y se tira del puente y se cae al suelo y obviamente se va a producir la ruptura de huesos y vísceras internas que van a producir la muerte. Puede ser, depende para que esta muerte puede ser por agentes vulnerables, ¿no? Decíamos agentes físicos, químicos o biológicos, ¿no? En estos casos los mecanismos puede ser, por ejemplo, una electrocutación, fulguración, compresión, lo que decíamos, la precipitación, la contusión, recibir un golpe contuso en la cabeza, ¿no?, la laceración, ¿no?, heridas que pueden afectar las zonas vitales del cuerpo que pueden producir la muerte. Bueno, estos son los elementos básicos de lo que significa el estudio de la muerte, que obviamente van a ser complementados con una segunda parte donde vamos a hablar de lo que significa esa primera fase, digamos, antes de que se produzca la muerte, que se llama la agonología, es decir, la premuerte o agonía. Muchas gracias por su atención.